Ok, perfecto, ahora sí. Bien, el jueves estuvimos hablando, le dimos la introducción, la primera parte a lo que es el rapto secreto y los jesuitas. Estuvimos viendo cómo la hermenéutica protestante venía diciendo desde los años 1000 en adelante que el anticristo era el papado como tal. Pasamos por el año 1300, 1400, 1500 y todos los reformadores, por no nombrarlos todos, tales como Martín Lutero, su indio, John Wycliffe, John Hooks, Knox, su indio, todos esos reformadores, por no mencionar más, creían lo mismo unánimemente de que la Iglesia Católica era el papado, de la cual las profecías estaban hablando, en este caso las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, y Apocalipsis capítulo 13 también lo consideraban como la ramera de Apocalipsis 17, y estaban ganando demasiado terreno ya en Europa. La Iglesia Católica tenía un plan, tuvo que hacer un plan de inmediato porque ya el catolicismo estaba en declive por la interpretación hermenéutica e histórica que le estaban dando los protestantes para ese entonces. Y la Iglesia Católica, como vimos anteriormente, vamos a hacerlo rápidamente para recapitular lo que estuvimos estudiando. La Iglesia Católica tuvo que hacer un plan para cambiar la hermenéutica protestante de interpretar las profecías historicistas, las cuales apuntaban al papado como el cabecilla o como el anticristo, como el sistema papal y todo esto. Y para esto tuvieron que hacer parte de lo que es el Concilio de Trento, que duró como 18 años, creo que fue el concilio que duró más de la historia. Y en ese concilio se trató el tema del protestantismo, de lo que estaba sucediendo con la hermenéutica, y esto le dio paso a que San Ignacio de Loyola, conocido como el padre de los jesuitas, lo incluyeran en el Concilio de Trento con el objetivo de erradicar, de desmoler, de desaparecer el protestantismo y su interpretación. Y este hombre adquirió o hizo un grupo de los mejores eruditos de ese entonces conocidos para que traten el tema del protestantismo y de que el papado era la bestia, y para que la gente quite la vista del papado, porque todo lo que estaba sucediendo, la gente ya sabía que el papado era el culpable porque la profecía así lo indicaba. Es tanto así que de este grupo salieron dos teólogos durísimos, que hoy en día se sigue al pie de la letra todo lo que esos teólogos jesuitas se propusieron enseñar con el objetivo de erradicar el protestantismo. Y es tanto así que hoy en día el protestantismo lo enseña como que todo es como que eso viene desde la Biblia, como que eso viene con enseñanza bíblica. Y eso sucede porque no estudia el protestantismo o la cristiandad prácticamente completa la historia. La gente hoy en día no lee. Vivimos en un mundo de microondas, de que todo lo queremos rápido. Nadie quiere sentarse a leer un poco de historia para conocer cuál es el origen de las cosas. La gente solamente lo cree. Mayormente la juventud, que muchas veces no lee. Y tú le preguntas a un joven que por qué es cristiano, que por qué es pentecostal, que por qué es adventista, y muchas veces no te sabe corresponder, porque no tiene tiempo para sentarse a leer un poco de historia. Les recomiendo que leamos historia, mis queridos hermanos, si queremos saber cómo será todo en el futuro, ya que la Biblia es historia. Ojo con eso. Para recapitular, este grupo de eruditos dio como resultado a dos eruditos, el cuales pusieron una postura futurista y una postura preterista. Uno de esos sacerdotes jesuitas o teólogos jesuitas, llamado Luis de Arcaza, agarró y volteó el significado de la profecía del cumplimiento en el pasado. O sea, este señor hizo el método preterista, de que todas esas profecías que apuntaban al papado se cumplieron en el pasado. O sea, que no tenemos nada que estar buscando en cuanto al papado, ni lo que dice la Biblia, sino que todo eso se cumplió en el pasado. Y con eso le dio un golpe durísimo al protestantismo, porque el protestantismo tenía bien claro cómo se interpretaba la Biblia
basado en la historia. Este dice que no. Este dice no hay que utilizar la historia, solamente tenemos que agarrar algunas personas del pasado que tengan algunas características, no tienen que ser todas, sino que algunas características las buscamos por ahí y la encajamos ahí y ya esa es la interpretación de la profecía. E hicieron este método preterista. ¿Y en qué consistía este método? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver un poco, vamos a leer un poco, mis queridos hermanos. El historiador Flavio Josefo, nacido en el 37 después de Cristo, es decir, 6 años después de la muerte de Jesús, es prácticamente contemporáneo, tenía la creencia de que el cuerno pequeño de Daniel 8 y quizás el cuerno pequeño de Daniel 7, aunque no estamos seguros de eso, era Antíoco Epífanes, un gobernante seleucida que gobernó del año 174 hasta el año 166 a.C. En esto, Josefo tenía el mismo punto de vista que la Septuaginta. Esa interpretación la encontramos en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 10, y muchos otros eruditos judíos de sus días. Primera de Macabeos es un libro apócrifo que no se encuentra en los 66 libros de la Biblia, sino que se encuentra en la Biblia católica, la cual tiene 73, si no mal recuerdo. Este es uno de esos libros que se adjudica, por eso la Iglesia Católica hace tanto énfasis en los libros apócrifos, para poder corroborar algunas de las ideas que tienen, que la Biblia no lo presenta de esa manera, y para que puedan reforzar también esta teoría del preterismo, para poder así darle fuerza a la interpretación que tiene la Iglesia Católica en cuanto a las profecías, y que el protestantismo borre de su mente el método histórico por la cual crecieron y con la cual se fundó prácticamente el protestantismo, con esa creencia. Tenemos a alguien más por aquí. Dice Zoom User. No sé quién es Zoom User. Bienvenido o bienvenida. Un placer que estés por aquí con nosotros. Ok, déjame ver en un segundo. Dice Dialing. Dialing, el del grupo, hermano mío. Corrobórame si no me equivoco. Ok, perfecto, hermano mío. Bienvenido, un placer que estés por aquí con nosotros. Puedes participar también tú como profesor y como historiador y como profesor de griego. Me puedes corroborar o puedes corregirme cualquier cosa que diga como tal. Dialing. Que en el grupo hay uno que se llama Dailing o Dialing también. Por eso pregunté si es del grupo. Pero bienvenida. Un placer que estés por aquí con nosotros. Ok, se acaba de conectar alguien más. Denme un segundo para proseguir. Ok. Ok, perfecto. Vamos a seguir. Eso es parte de lo que estamos viendo. Seguimos. En el segundo siglo antes de Cristo, el enemigo de la cristiandad. Antes de continuar, quiero recapitular aquí. Flavio Josefo no era cristiano como tal, era judío, y él creía esta teoría de que el anticristo era Antíoco Epífanes por el libro de Macabeos que vemos aquí. En el segundo siglo antes de Cristo, el enemigo de la cristiandad llamado Porfirio correspondió con líderes de la iglesia temprana, un Tertuliano, e intentó convencerlo de la perspectiva de Josefo, que era correcta, sin tener que decirle. Porfirio no tuvo éxito, pero tarde, en el siglo XVI, la perspectiva de Tertuliano que había rechazado, se volvió a aceptar esta nueva enseñanza de la Iglesia Católica. O sea, esto se rechazó de que el cuerno pequeño como tal era Antíoco Epífanes, pero como siempre la hierba mala vuelve a surgir muchas veces, surgió la nueva teoría como tal, y en este caso en el preterismo. Luis de Alcázar fue un jesuita de Silva en España y tomó la idea de Josefo y la Septuaginta. O sea que esto no fue que él se lo inventó como tal. Él se inventó el método, pero la teoría ya estaba. O sea que combinó la teoría con el método de interpretación que él creó. Ok,
Querida cuñada Marilyn, bienvenida, un placer que estés con nosotros. Hola, saludo, gracias, amén. Amén. Espero que estén bien todos. Igualmente, igualmente, gracias. Bien, de 1569 en adelante, Alcázar trabajó para contradecir el punto de vista protestante sobre las profecías. Él escribió un comentario de 900 páginas sobre el libro de Apocalipsis titulado Vestigatio Arcani Sensus in Apocalipsis. Eso está escrito en latín. Una investigación del sentido escondido de Apocalipsis. El libro fue publicado después de su muerte en 1614. O sea que este señor trabajaba arduamente para derribar la hermenéutica protestante historicista que tenía de que el papado era la bestia. Y hizo este libro de 900 páginas, que no es poco, 900 páginas, solamente para explicar parte del libro de Apocalipsis. En este volumen, Alcázar afirma que Daniel y Apocalipsis fueron cumplidos en el pasado distante. O sea que nada que ver con el papado, nada que ver con las profecías bíblicas. Eso se cumplió en tiempos ya distantes. Su sistema de interpretación profética llegó a ser llamado preterismo, y Alcázar tenía la creencia de que el libro entero de Apocalipsis fue cumplido en los primeros 6 siglos de la era cristiana y que Nerón era el predicho anticristo. Tremendo. O sea que el libro de Apocalipsis en los primeros 6 siglos, ya para el año 600 ya se había de nuestra era, se había cumplido por completo ya el libro de Apocalipsis. Y si el libro de Apocalipsis se cumplió completo, ya ¿para qué nos interesa a nosotros estudiar las profecías bíblicas? ¿Para qué a nosotros nos interesa estudiar la Biblia si ya todo eso se cumplió y no tiene nada que ver con nosotros? Ustedes ven cómo el diablo trabaja. El diablo trata de desechar las profecías que van en contra de él mismo y de su destrucción, y lo hace creer en la cristiandad de que eso no tiene ninguna validez ni ningún sentido, para que el ser humano no comience a indagar, no comience a investigar quién realmente es Satanás y cómo está trabajando por medios humanos para la perdición de las almas. Yo tengo aquí 7 Biblias. No, tengo 5 Biblias aquí al lado mío, y todas dicen esto mismo, que Nerón era el predicho anticristo. Biblias de estudio. Tengo la King James de estudio, tengo la New Translation también de estudio, tengo la edición pastoral católica de estudio, y dice lo mismo, que Nerón era el predicho anticristo de las profecías bíblicas, que no tiene nada que ver con el papado y nada por el estilo. 5 Biblias, por no mencionar todas las otras que tengo en el teléfono que dicen lo mismo, y todos los comentarios también. Y esto fue, y son Biblias protestantes las que dicen esto, y esto fue hecho por los jesuitas para acabar con el protestantismo, con esta teoría. Y ya vemos cómo todas las Biblias protestantes y el protestantismo también ha adoptado esta misma interpretación bíblica y ha quitado los ojos de quién realmente es el anticristo. Tú le preguntas a cualquier persona en la cristiandad quién es el anticristo, no te van a saber decir, o te van a decir que es Nerón el que predijo en Apocalipsis como tal, y no te van a dar ninguna base como eso. Tremendo cómo el diablo ha hecho para que el ser humano, en este caso la cristiandad, quite la vista del método de interpretar la Biblia históricamente hablando. En relegar el cumplimiento de las profecías de Daniel y de Apocalipsis al pasado distante, Alcázar argumenta que no se puede aplicar al papado en el siglo XVI. Claro, pero si ya las profecías se cumplieron en los primeros 600 años de nuestra era, y ya vamos por el año 1600, hay 1000 años de diferencia, ya todo eso se cumplió, eso no tiene nada que ver con nosotros ni con el papado. Así que ustedes están errados en decir que el papado es la bestia de Apocalipsis y que no tiene nada que ver con nosotros. Así que nosotros nos salimos de ahí, de ese rollo, y ustedes bandénsela como puedan. Si el punto de vista de Alcázar era correcto, entonces el punto de vista protestante está gravemente equivocado. Si este método de interpretación bíblica de este señor está correcto, el protestantismo y la cristiandad entera está equivocada.
Y está tan equivocada que hoy tú le preguntas a cualquier persona cristiana que quién es el anticristo y va a comenzar, no, que ese es alguien que se va a sentar por ahí, eso es que va a venir alguien con un chip, poniendo un chip literalmente y con una marca literalmente, y que él es el transhumanismo y que el metaverso es parte del anticristo y que los extraterrestres vienen por ahí montados en un motor y son parte del anticristo. Te van a dar 10.000 interpretaciones distintas, menos la interpretación bíblica que lo corrobora la misma Biblia y todos los apóstoles. Y ese es el protestantismo que hoy en día vemos, el protestantismo actual. El método de Alcázar, alternativo de interpretación, remueve el dedo incriminador del papado y lo apunta al anticristo, en este caso a Nerón. Un pobre hombre, no lo voy a decir pobre, porque fue un sanguinario, pero no llegó al término llegó al término del anticristo en algunas cosas, porque manifestó odio hacia la cristiandad y todo eso, pero históricamente hablando, tal y como las profecías lo presentan, no encaja en lo absoluto. En lo absoluto no encaja. Trágicamente, muchos protestantes, al poco tiempo, aceptaron la interpretación hermenéutica de Alcázar. Fue primero adoptada en 1640 por Hugo Grotius en sus anotaciones. Muchos otros eruditos siguieron el ejemplo notorio. Notorio. Es el nacionalista J.G. Achorn, 1752-1827, que con audacia republicó el libro de Alcázar. O sea que ya no solamente los católicos creían esto, sino que los protestantes ya estaban abrazando esta misma teoría. Ya estaban comenzando a coquetear con esta teoría que al principio ellos no la creían. Es como quien dice que pongan una vela aquí prendida, como mi mamá la ponía. Y yo sabía que la vela quemaba, pero comenzaba a jugar con la vela, hacerle así, para sentir un poco el calor de la vela y jugar con ella. Hasta que muchas veces llegué a quemarme los dedos. Y esto mismo fue lo que sucedió con el protestantismo al comenzar a coquetear o a jugar con esta interpretación que ellos no la creían. Pero comenzaron a jugar con ella. A tal punto de que el protestantismo se convenció, casi en su máxima expresión, de esta teoría. Lo mismo que sucedió con Eva, que ella sabía que el fruto era malo, pero lo codició, comenzó a ver, a experimentar cosas para ver qué sucedía. Eso mismo sucedió con el protestantismo. El método preterista era atractivo para el racionalista porque parecía eliminar el elemento directivo de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. El prestigioso comentario bíblico interpretador de la misma manera interpreta tanto el cuerno pequeño de Daniel 7 y el de Daniel 8 como símbolos de Antíoco Epífanes. Son dos candidatos a este puesto del anticristo que tiene la cristiandad hoy en día. Muchos te dicen que fue Antíoco Epífanes y muchos te dicen que fue Nerón. O sea, no hay una claridad en el asunto. No hay una claridad en el asunto. Hablando sobre Daniel 7 y 8, este comentario declara: el cuerno pequeño aquí, como en Daniel 8:9, es Antíoco Epífanes. Concerniente la bestia de Apocalipsis 13, este mismo comentario nos informa que no solo es la bestia símbolo de los emperadores, pero es en una forma especial es asociado con Nerón. Con referencia a la herida mortal y su sanamiento, nos dice: y así lo de la cabeza con la herida mortal que había sido sanado. Esto evidentemente es una alusión al mito de Nerón, que había muerto de una lesión en la garganta, que regresaría a la vida para hacer plaga
al imperio y perseguir a los cristianos. O sea, la herida de la bestia que tuvo la herida que tuvo la bestia hace referencia a Nerón cuando murió y que iba a resucitar y que iba a atormentar a los cristianos nuevamente. Todo sacado de contexto, todo que no tiene nada que ver. Si la Biblia no presenta el estado de los muertos, ni que los muertos salen, y que comienzan a perseguir a las personas como tal. Pero cuando tú quitas la inmortalidad del alma, cuando tú le haces caso a Satanás, en este caso, en Génesis capítulo 3 de la no inmortalidad del alma, de que el hombre nunca muere, tú vas a llegar a todas estas interpretaciones y más de ahí. Y estos son comentarios que estoy hablando, comentarios protestantes que están desde hace muchísimos siglos adoptando esta teoría católica jesuita de interpretación bíblica. Y así fue como el protestantismo comenzó a corromperse desde su hermenéutica o de la manera de interpretar la Biblia. Otro comentario, para no dar más, tengo aquí alrededor de 10 comentarios: comentario ilustrado, comentario Bacon, comentario Albert Barnes, comentario Mundo Hispano. Son los comentarios más aclamados, más populares en la cristiandad. Se los digo en caso de que quieran investigar. Tienen muchas cosas interesantes, muchas cosas históricas, pero tienen esta teoría jesuita, preterista y futurista, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Muchos de ellos tienen las tres, como un comentario que yo tengo ahí. Tiene el preterismo, tiene el futurismo y tiene el historicismo, el que tenemos como adventista del séptimo día. Ok, perfecto. Un ejemplo final será suficiente. El comentario bíblico Broadman. Comentario bíblico Broadman explica sobre el cuerno pequeño de Daniel 7. Él hablará palabras contra el Altísimo. Esto tiene referencia al atentado por parte de Antíoco Epífanes a establecerse tan poderoso como cualquier dios. Él tenía solo resentimiento para el Dios de Israel. Quebrantar a los santos, dice el comentario, que significa que esta referencia es una terrible persecuciones perpetuados por Antíoco Epífanes sobre los judíos en Jerusalén. Todo para el pasado y nada para el futuro. Ya no vamos a tener persecución, ya la iglesia no va a ser perseguida ni nada por el estilo, ya no se va a levantar nadie que va a cambiar los tiempos y la ley, porque eso lo hizo Nerón y lo hizo Antíoco Epífanes. Estamos hablando de 1500 años atrás. Aquí nada tiene que ver con otro, no va a haber persecución, nadie se va a levantar, nada por el estilo. Así que ya eso pasó por ahí, hace 1500 años, 1600 años. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Cómo el diablo duerme a la gente. Terrible, terrible, mis queridos hermanos. No sé cómo vamos hasta ahora, si se está entendiendo algo o si no se está entendiendo, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo en lo que he expuesto hasta ahora. Vamos a ver. Hello, se encuentran, se fueron, se durmieron. Bueno, vamos a seguir. No Todo estoy... bien, estamos aquí escuchando. Ok, perfecto. No estoy dando citas Y también bíblicas. también estoy escuchando, está interesante la información. Ok, perfecto, gracias. Acabo de conectar a alguien más. No estoy dando tantas citas bíblicas porque estamos leyendo historia. Estamos leyendo sucesos, no estamos hablando de la Biblia así o profundidad o algún tema. Porque ya vimos el rapto secreto de la iglesia de la parte bíblica. Eso lo estuvimos desglosando hace 2 semanas atrás. Ahora estamos viendo parte o los cimientos del rapto, cómo comenzó todo esto de una manera histórica y cómo fue intruyéndose, metiéndose prácticamente en el cristianismo, porque esto no se creía hasta hace 200 años atrás. Quiero darle la bienvenida también déjame ver quién se conectó o se fue. Creo que fui vía Yelaini por ahí.
Hoy está aquí Yelaini, bienvenida. Un placer que estés por aquí con nosotros. Gracias. Ok. Yelaini es de la iglesia de Patterson South. Un placer que estés por aquí. Vamos a seguir, mis queridos hermanos. Ok. Los tiempos que Antíoco Epífanes mandó a cambiar, ya no fue el papado que cambió los tiempos y la ley, sino fue Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, estamos hablando de en el año 174 antes de Cristo. O sea, no fue el papado que hizo eso, fue Antíoco Epífanes en el año 164 antes de Cristo. Los tiempos que Antíoco Epífanes mandó a cambiar eran las prácticas religiosas designadas. La ley trae a la mente la Torá y la ley mosaica. Esto lo dice este comentario. Antíoco Epífanes buscó cambiar cada expresión de las prácticas religiosas. Antíoco Epífanes prohibió las ofrendas de holocaustos, de sacrificios, de sábados y de fiestas, circuncisiones y leyes de dieta. Un tiempo, 2 tiempos y tiempo y medio es oscuro. O sea, que no significa 1260 años, tiempo y la mitad de un tiempo. Sino que eso está oscuro, eso no se entiende. El atentado de Antíoco Epífanes de eliminar la religión de los judíos duró como 3 años y medio. El papado no cambió la ley. El papado no cambió los tiempos tampoco. No persiguió al pueblo cristiano por 1260 años. En la Inquisición no hizo nada de eso, porque lo hizo un señor llamado Antíoco Epífanes aparentemente en el año 174 antes de Cristo. Esto está terrible. Esto está terrible, mis queridos hermanos. Si las interpretaciones anteriores son ciertas, entonces el papado no tiene nada que ver en ninguna manera con las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Esto fue una jugada magistral la que se hizo aquí. Si ustedes pensaban que Satanás no sabía de Biblia, mis queridos hermanos, se equivocaron largo a largo. El diablo es el erudito más duro que hay. En tergiversar la Biblia, el más duro que hay. Es tanto así que tentó a Jesús con la misma Biblia. No nos va a tentar a nosotros con la misma interpretación que utilizó para con Jesús. Y yo me imagino, ¿qué será de esas personas que no estudian la Biblia? ¿Qué será de esas personas que no pasan tiempo pidiendo dirección del Señor y pidiendo sabiduría para entenderla? ¿Qué será de nosotros los jóvenes? Ya que todos los que estamos aquí somos jóvenes, que no prestamos atención a lo que dice la palabra, ni que tampoco profundizamos en ella. ¿Qué será de nosotros cuando el diablo nos tiente con la misma Biblia a que pequemos? Hoy en día está la cristiandad, no solamente en términos proféticos, sino en términos de moralidad, utilizando la Biblia para aprobar el aborto. Veo jóvenes que suben post apoyando parte de la homosexualidad, parte del aborto, diciendo que no importa lo que tú hagas con tu vida, lo que tú comas, ni que la Biblia no es importante de leerla, que eso no tiene nada que ver. Que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, que fue producto de esta también interpretación. Tremendo. Nos sigue diciendo: entonces los protestantes que arriesgaron sus vidas del siglo XIII hasta el siglo XVII predicaron en vano. Si el papado tiene razón en este punto de interpretar la Biblia a manera preterista, de que todo sucedió ya para el pasado y que no tiene nada que ver con nosotros, en vano predicaron todos los reformadores desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, y en vano estamos aquí como adventistas y como protestantes también. Estamos aquí en vano es. Es claro que el método absuelve la Iglesia Católica de su culpa y lo mueve a Antíoco Epífanes y a Nerón. Terrible, 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 mis queridos hermanos. Vamos a ver si acaba de conectar a alguien más también. Ok, mi hermano Wilson. Wilson, ¿qué tal? Bienvenido. Wilson es de la iglesia de Bellón.
Bienvenido, hermano mío. Saludos, buenas noches. Buenas noches, brother. Un placer que estés por aquí. Gracias. Ok, seguimos. La hermenéutica preterista involucra un cambio en los tiempos de Dios porque crea un escenario e intento de cambiar nuestro entendimiento sobre la manera en cómo la profecía será cumplida. Recordemos lo que Nabucodonosor intentó hacer en Daniel 3, que quiso cambiar los tiempos y la ley, quiso ponerse él como el rey supremo, como tal, quiso cambiar la ley de Dios, de que no había que adorar solamente a Dios, sino que podían adorar a más dioses. En este caso, él se consideró como un dios, el cual estaba también pidiendo adoración de su pueblo. Pero Dios tuvo, al igual que los protestantes en ese entonces, un pueblo remanente, que a pesar de que hubo un cambio en los tiempos y la ley, ellos sabían quién había cambiado los tiempos y la ley, y no se dejaron influenciar del enemigo en este apartado, sino que exaltaron por encima de todo la palabra del Señor y predicaron las buenas nuevas de salvación, mis queridos hermanos. Y protestantes liberales, en adoptar el método preterista del catolicismo, se han vuelto al falso profeta para el catolicismo. Es decir, en adoptar y proclamar el punto de vista del papado, los protestantes liberales han hecho en términos hermenéuticos una imagen de la bestia. Todas las Biblias que ustedes puedan comprar, le voy a hacer un challenge, le voy a poner una tarea. Busquen todas las Biblias que ustedes quieran y todos los comentarios cristianos que ustedes quieran, y todos les van a decir que fue Nerón y que fue Antíoco Epífanes el que representó el anticristo. Que no es el papado como tal, sino que fueron estos dos personajes. El papado no tiene nada que ver en esto. Los mismos protestantes que una vez protestaban por lo que el papado había hecho, hoy en día le extienden la mano y los defienden, como así defienden a Jesús. Ojo, como protestantes y como iglesia, no atacamos a los católicos, sino atacamos al sistema papal católico. Dios tiene pueblo en Babilonia también, en la iglesia católica romana. Y poco a poco Él ha estado llamando a través de los mensajeros, que somos nosotros, o es cualquier persona que predique la verdad presente, a todas esas personas. Así como Martín Lutero fue un mensajero que predicó las buenas nuevas dentro del catolicismo, así Dios tiene también dentro del mismo catolicismo personas que predican la verdad presente y que están conscientes de lo que están haciendo, y que están conscientes de que el papado es el mismo anticristo del cual está hablando las profecías bíblicas. Pero lastimosamente eso no se ve hoy en día en el protestantismo. Muchas personas dicen: no, yo soy protestante, yo soy luterano, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy protestante. Y uno les pregunta: ¿y por qué tú protestas? ¿Cuál es la protesta que tú haces? Hoy en día también el diablo le ha puesto en la mente al ser humano de que todas las protestas son malas. De que no, que el que protesta es el rebelde, que el que protesta es el que está incorrecto, cosa que es totalmente erróneo. Le preguntas a cualquier persona hoy en día de por qué protesta y se va a quedar en Belén sin los pastores, porque no sabe por cuál es la protesta, cuál es su llamado, cuál es su mensaje como cristiano. No solamente eso. Esto quizás sea la razón por la cual el progresismo liberal se ha vuelto prácticamente indisguible del catolicismo en su teología y estilo de culto. O sea que ya no hay diferencia en lo absoluto. ¿Podría ser esto la razón por la cual los protestantes liberales están estrechando la mano hacia el abismo para darle la mano al catolicismo? Habiendo puesto a un lado el compás de la hermenéutica profética apropiada, el protestantismo no puede sino andar
en un laberinto de incertidumbre y confusión. Cuando tú olvidas tus raíces, cuando tú olvidas tu fundamento, tú no vas a saber en qué estás parado. Y cualquier viento que venga te va a mover y te va a tumbar de donde tú estás. Y eso es lo que ha sucedido hoy con el protestantismo, prácticamente en su gran mayoría, con la cristiandad. La cristiandad no sabe lo que cree. No estoy generalizando, en todos los lugares hay gente que son durísima estudiando y gente que están conscientes de cuáles son sus bases como tal. Pero no podemos guiarnos de una minoría. La gran mayoría no sabe lo que está creyendo. La gente hoy en día lo que quiere es milagro, que quiere salto, que bulla, que música, que baile, que danza, que habla en lengua, que brinca, que tú te caes, que tú sientes el poder. Y todo, nada que ver con lo teológico. Nada que ver con un escrito está. Tú agarras a un joven hoy en día y le haces preguntas sobre los evangelios. Y no te van a saber responder muchas veces. ¿Por qué? Porque no tienen su mente. Tienen una teología liberal. Una teología que significa lo siguiente, que es que tú agarrar lo que dice la Biblia y traerlo a tus propios puntos de vista. Agarrar las verdades de la fe cristiana y ponerlo en pensamientos modernos, en este caso. No que la letra mata y que el espíritu vivifica. Eso significa de que tú no puedes estudiar mucho porque te va a volver loco la Biblia. Eso es que... no, que estudiar la Biblia no me salva. Que el conocimiento no salva a nadie, que Dios lo que quiere es solamente el corazón de las personas. Sí, y tienen razón, Dios lo que quiere es el corazón de las personas. Pero Dios no quiere un corazón incrédulo. Dios no quiere un corazón que no lo conozcan a Él. Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios único, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. La vida eterna depende de conocer a Jesús y de conocer a Dios a través de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús si no abrimos la Biblia? Si no profundizamos, si no nos apasionamos por la lectura, si no sacamos tiempo de calidad para pedir dirección hacia Dios, para que Él nos muestre su palabra. ¿Cómo vamos a conocer de por qué somos cristianos si no estamos pasando tiempo con Jesús? El diablo hoy en día ataca más que nunca a la cristiandad con todas las teologías y con toda la diablura que se podría inventar hoy en día, en este siglo. Es que él ha inventado todo para que el joven cristiano, que es el presente y el futuro de la iglesia, crea todo lo que ve por cómo se ve, y que crea todo lo que crea por cómo se sienta. No, que yo me siento bien escuchando tal tipo de música y yo no le estoy haciendo daño a nadie. Eso es teología liberal. No, que yo me puedo poner cualquier tipo de ropa, que eso no tiene nada que ver conmigo porque Dios lo que ve el corazón. Eso es teología liberal. No, que esa es tu verdad, que tú te interpretas la Biblia de esa manera. Eres tú que estás hablando de esa manera. Eso es teología liberal. No, que la Biblia no es verdad absoluta, que la doctrina no tiene nada que ver, que la doctrina no salva a nadie, que eso no tiene que ver que estudiemos doctrina. Teología liberal satánica. No, que no importa que prediquemos. Hay gente que predica, nada más el pastor que tiene que predicar. Yo solamente estoy ahí para apoyar y para decir amén o aplaudir cualquier cosa que diga el pastor. Nada que ver con el púlpito, ni nada que ver con lo de exponer la palabra de Dios. Teología liberal satánica. Dios no ha llamado a la juventud, y en este caso a la cristiandad completa, a que se siente solamente a escuchar lo que el pastor le diga. Siempre que el ser humano deposita toda su fe y toda su confianza y todo su conocimiento en un ser humano, el otro ser humano termina controlándolo en su máxima expresión. Mi hermano erudito Anderson, un placer que estés por aquí, hermano mío. Dios te bendiga más, mi brother. La paz y su amor esté contigo. Igualmente para ti, hermano mío. Estamos hablando sobre Mateo 24, los jesuitas y
el rapto secreto de la iglesia. Ya estamos un poco adelantados, lastimosamente llegaste tarde para el pastel, pero creo que tú podrías dar un punto muy importante en cuanto a la teología liberal. No sé qué entiendes por teología liberal. Yo he abundado un poquito en cuanto a eso, pero me gustaría tu opinión o tu concepto de lo que es teología liberal hoy en día en cuanto a la interpretación de la Biblia y a ciertos puntos. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Yo pienso que teología liberal tiene también que ver mucho con la nueva era, Ujú. con el nuevo movimiento y las cosas que están pasando, y eso viene de la fundadora de eso, de la nueva era, es Helena Madame Blavatsky. Mm, Ella es la fundadora de muchas de las teologías que se usan hasta hoy en día sobre la nueva era. Algunas de esas teologías para las personas que nos están escuchando puedan entender, hermano mío. Bueno, la teología, por ejemplo, de la encarnación, Mm, que tú eres tú eres inmortal, tú eres Dios, que la verdadera religión solamente la verdad absoluta y la verdad. Tirando ujú. puya por un momento. Hay muchas más, pero solamente para que tengan una idea. Y ese es el mismo engaño desde el Génesis, que pasó en Génesis. Sí, Porque la serpiente le dijo bien claro a Eva, no moriréis. sí. Y eso es lo que dice la nueva era. No Ujú. morirán, ustedes son inmortales, la inmortalidad está en ustedes son Dios. Ustedes pueden encarnarse en otros seres vivientes. Exactamente. Para corroborar un poco lo que está diciendo, hermano mío, la nueva era también tiene que ver con meditación, diferentes maneras de cómo tú poder conectarte con tu yo interior y poder conectarte con Jesús o con un Dios o con una fuerza exterior también. Ujú. Estos instrumentos para tú poder concentrarte tiene que ver con la respiración. Tú respiras de cierta manera, tú te sientas de cierta manera con los brazos extendidos y con los dedos cruzados, supongamos. Tú respiras de diferente manera, tú cierras los ojos, tú pones tu mente en blanco. Tú usas el yoga también para comunicarte con Dios, aparentemente con un Dios. Esto es teología liberal Exacto. satánica también, que tiene que ver con el que tiene que ver con el jesuitismo también, que eso es Sí, parte sí, de lo que sí. estamos hablando aquí, que más Ella, adelante lo vamos a ujú, estar tratando. Esta semana no lo vamos a hacer, ujú, sino la otra, porque esta semana estoy full, tengo otras cosas también en cual tengo que absolutamente. ocuparme. Todas Esta estas mujer, meditaciones y toda esta teología es la que está absorbiendo hoy en día la cristiandad, en este caso la juventud. Tuve jóvenes, ya que en la misma escuela se practica el yoga, se practica todas estas meditaciones contemporáneas para tú comunicarte con alguien o con tu yo interior. También esto del motivacionalismo, si esa palabra podría existir, el movimiento de motivación, de que tú eres, que tú todo lo puedes, de que tú eres el mejor, de que tú eres bonito, de que tú eres esto, de que tú eres otro, exaltando el ser humano o haciéndose creer Dios en pocas palabras, porque no le está dando la cabida a Jesús, sino que se está poniendo Él como el centro de su vida y que de Él depende todo, ¿no? Que todo lo que tú crees, también eso tú lo puedes lograr. Que todo lo que tú hagas está bien porque tú no estás dañando a nadie. Todo esto es teología liberal jesuita satánica y la cual le están absorbiendo hoy en día los jóvenes. Terrible ver cómo el diablo ha hecho un mangú con lo ujú. que es la cristiandad, en este caso la juventud. Nunca le va a dar una teología bíblica, sino una teología liberal. Que todo lo que ve en el mundo quiere copiarlo y traerlo a la iglesia. También el estilo de música, que esto es otro apartado también amplísimo en cuanto a esta teología liberal. Que todo va de la mano con una errónea interpretación de la Biblia. Que va de la mano también con el preterismo, porque si las profecías no son interesantes, ya no tienen nada que ver conmigo. Ya eso sucedió en los años 1500, 1600 por ahí, y no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que voy a comenzar a ver teologías del mundo y métodos del mundo para introducirlo a la iglesia,
para así hacer la iglesia un poco más activa y menos monótona de como la Biblia la presenta. Y así ha ido Satanás metiéndose en la cristiandad y en la mente de los jóvenes. Yo he tenido debate con jóvenes adventistas, mis queridos hermanos, sobre estos temas que ustedes ni se imaginan. Yo no estoy hablando de jóvenes del mundo ni de otra religión, estoy hablando de la adventista, jóvenes adventistas, con estas teologías del aborto, de la homosexualidad, y de que todo está bien, de que no importa lo que tú hagas, que tú te puedes escuchar cualquier tipo de música, que tú te puedes comer lo que sea, que tú te puedes hacer yoga para comunicarte con Dios, puedes hacer diferentes tipos de meditaciones y de respiración, y puedes usar mantra. También el mantra es repetir una palabra tras otra. Por ejemplo, teoría. De esa manera, para tú entonces poder liberar tu mente y poder concentrarte en tu yo interior. Cuando tú sacas a Jesús de tu mente y pones tu mente en blanco, el diablo se apodera de ti. Porque la casa nunca está vacía. Si no es Dios el que está en tu mente y tú vacías tu mente, Satanás va a minar tu mente de una vez. Carla, bienvenida, un placer que estés por aquí. Gracias, saludos a todos. Gracias. No sé si alguien más tiene algo que añadirle a lo que es la teoría liberal. Sé que he hablado bastante más que todo el mundo, pero quería exponer estos temas, estos puntos que son cruciales y vitales en este estudio. No sé si Maciel tiene algo que decir por ahí, o mi hermano Wilson, o mi hermano Dairol, que también está por ahí callado, Isael. Cualquier persona puede hablar abiertamente antes de concluir, o antes de darle la última parte al estudio. Bueno, ustedes deberían, consejo a los jóvenes que están aquí, deberían investigarse quién fue Elena Blavatsky. Todas esas, como estaba diciendo anteriormente, para que ustedes entiendan las cosas que están pasando hoy en día sobre este asunto, deberían estudiarse quién es ella y las teorías que ella fundamentó. Para que tengan una idea, ella fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Y esa influencia que ella y todas esas teorías que hizo esta bruja luciferia, por así decirlo, porque eso era lo que ella era. Ella, todas estas influencias, esa crisis, que incluso muchos de los nazis, de los altos rangos de los nazis, se declararon seguidores de las doctrinas que ella había creado. Impactante eso, que toda esa doctrina que hasta los mismos nazis la siguieron, esa ideología que ella fundamentó. Y todo ese empuje que pasó en los años 60 y en los 50 con los jóvenes, ya ella lo había escrito que eso iba a pasar en sus libros. Así que le aconsejo que cuando tengan tiempo busquen sobre ella para que ustedes entiendan de que ya todo esto ya fue planeado desde hace mucho tiempo. Terrible, porque el diablo conoce sus planes. El diablo no conoce, el diablo no conoce prácticamente el futuro, pero sí conoce sus planes. Exacto. Para los que no conocen, bueno, yo me imagino que muchos de aquí conocen quién fue Elena G. de White. Ella fue básicamente la contraparte de Elena G. de White. Interesante, dos Elenas. Sí, dos Elenas. Exacto. Porque ella, mientras Elena G. de White estaba recibiendo visiones del mismo Dios, Elena Blavatsky estaba recibiendo visiones de tú sabes, del otro. Uh-huh. Entonces, y las dos eran contemporáneas, vivieron en los años 1800. Interesantísimo. Interesantísimo. Y ahí le puedo aplicar, o le podemos aplicar también a las hermanas Fox con el espiritismo moderno, que también es parte de la teología liberal, o de que el ser humano nunca muere. Y así sucesivamente. El tema es amplio, el tema es muy amplio e histórico, pero es crucial que entendamos, porque no hay nada nuevo, todo se repite. Y para poder entender el futuro tenemos que entender el pasado. Exacto, como dice el refrán, el que no conoce su historia está arrepentido a repetirla. Exactamente, hermano mío. Tenemos por aquí a mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel, bienvenido, un placer, brother.
están ustedes, muchachos? Por la gracia del Señor, bien, hermano mío. A su buena llegada, Aquí. Miguel, ¿qué usted entiende por teología liberal? Se asustó el varón. ¿Me escuchas, hermano mío? ¿Cómo fue? Dime otra vez. ¿Qué significa para ti teología liberal? Bueno, la teología liberal, ¿qué te puedo decir? Eso como que no le encuentro sentido a la frase, pero teología liberal es una persona que quiere hacer lo que le da la gana en el cristianismo, en el mundo espiritual. No quiere llevarse de quién es el que manda, cómo lo manda, entonces quieren hacer lo que ellos les da la gana. Creo que eso es lo que se refiere ese término. Ujú, exacto. Entonces tiene mucho sentido el término, porque eso es lo que es prácticamente se pone en práctica, valga la redundancia, hoy en día en la cristiandad y mayormente en la juventud. Y todo por causa de no saber sus fundamentos, de no saber sus bases y de llevarse de todas las teologías que ve o todas las prácticas que ve en el mundo y querer copiarlas para así traerlas a la cristiandad y maquillarlas con citas bíblicas para que se pueda aceptar y se pueda practicar dentro de la iglesia, no sabiendo que el mismo diablo también se disfraza de ángel de luz para que las personas también lo crean, todo lo que él hace. Este fue el padre del preterismo, Luis de Alcázar. Ya vimos parte del trabajo satánico que hizo para destruir la cristiandad, en este caso el protestantismo, y lo ha logrado, ya que todas las Biblias tienen este concepto impregnado, mayormente el protestantismo como tal. Tengo 5 Biblias y las 5 dicen lo mismo en cuanto a esta teología, pero hay otro que, como le dije al principio, fue el padre también de otro método de interpretación que no es bíblica, que es considerado hoy en día como el padre del futurismo. Este señor fue llamado Francisco Rivera. Este asigna el significado de las profecías cumplidas al futuro. O sea, Luis de Alcázar, bajo el patrocinio, se podría decir, de Loyola, de San Ignacio de Loyola, que fue el que los reclutó a ellos o los juntó en el grupo de teólogos ahí para acabar con el protestantismo. Salió el preterismo, que decía que todas las profecías que se cumplieron y que se cumplirán, se cumplieron ya en el pasado. Ya para el año 600 de nuestra era ya se habían cumplido todas las profecías. Nada que ver con nosotros el libro de Daniel y Apocalipsis. Y este entonces es la contraparte. Es la contraparte aparentemente, pero que van de común acuerdo. Porque los dos fueron adiestrados por Satanás para acabar con la cristiandad. El otro decía que todo se cumplió para el pasado. Este decía que no, que todo se cumplirá para el futuro. Nada se está cumpliendo, ni nadie se cumplió, ni nada se cumplirá. Todo se cumplió para el futuro. Ya nada que hacer con nosotros, nada que estudiar, porque ya todo eso se va a cumplir para el futuro y vamos a estar en el cielo, en un rapto secreto, como tal, y nada tenemos que hacer con las profecías, porque todo se va a cumplir cuando ya estemos en el cielo. Este es el padre o el fundador, te podría decir, de la teoría del rapto secreto, que lo vamos a ver un poco más adelante, cómo esta teoría fue cavando o fue minando el cristianismo a tal punto de que hoy se cree como doctrina y como ley de Meda y de Persia. Así que no vamos a entrar en este tema del futurismo ahora porque es bastante amplio, sino para la próxima lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. No sé si tienen algo que comentar, qué les ha parecido el estudio hasta ahora, qué no están de acuerdo, en qué están de acuerdo. Así que este es el tiempo que se exponga lo que ustedes quieran para entonces cerrar con broche de oro esta presentación. Siento como que he hablado mucho hoy yo. Un chin de agua.
Sí, 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 sí. Es necesario. Vamos a ver qué se aprendió hoy, qué no se aprendió, qué se está de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Adelante, este es el momento. ¿No? Como Yo iba a dije, añadir algo sobre lo que estaba diciendo Miguel, ok, sobre que liberalismo tiene que ver mucho con hacer lo que se le da a nuestra relagada gana. sí, Y como he estado diciendo, esas teorías, todas estas teorías no vienen desde ahora, todo eso fue planeado hace mucho. sí, El que fundamentó eso también fue Aleister Crowley, sí. que él escribió en un libro que básicamente Satánico. fue que fundó, ajá. El satanismo Él- prácticamente. Sí, él fundó la filosofía religiosa de la Telema y escribió el libro de la Ley y declaró en ese mismo libro, haz lo que quiera, es el todo de la ley. Sí, Me suena, me suena impactante eso y me suena similar. Y también él es considerado, también lo pueden buscar, él es considerado como el padre del satanismo moderno. sí, Él incluyó en sus libros las ideas del ocultismo, yoga, Sí. miticismo oriental y ujú, occidental, especialmente la cabala. Lo que estaba hablando el hermano Yewel, sí. declaró que el que estaba en rebelión contra los valores morales y religiosos de su tiempo Estaba bien. deseaba deseaba usar también un ejército de jóvenes para adoctrinarlos en el haz lo que quieras. Ujú, Y enseñaba que uno podía llegar a ser un genio en la música al practicar su satanismo. Que de ujú. hecho, muchos incluso los fundadores, por ejemplo, los famosos del rock and roll y del Beatles. rock, claramente dijeron de que esa música no es de Dios. Ujú, Uno de ellos fue Little Richard, aunque se dice que al final él entregó su vida a Cristo, decidió al final de su vida llegar a ser adventista. Entonces sí, él fue el que dijo también, él es considerado como el arquitecto del rock and roll. Y él ujú. dijo claramente de que eso es una música demoníaca, eso no es una música de Dios. Y también el Lennon, también los del Beatles, Sí. declaró de que él vendió su alma al mismo, ya te sabes, Ujú. para tener esa influencia. O sea, de que, queridos hermanos, yo espero que ustedes estén apuntando esos nombres para que ustedes vayan y lo estudien por su propia cuenta y se investiguen la historia para que no sean engañados sobre toda esta ideología que están saliendo. Exacto. Gracias, gracias, hermano mío. Lo que decía, se me fue el apellido. Al Crowley. Crowley, sí. Es considerado hoy en día, o el cristianismo la ha adoptado en cierta medida como una vez salvo, siempre salvo. Que no importa lo que tú vayas a hacer, que tú no puedes perder tu salvación, porque tú te vas a salvar como quieras. Es prácticamente la misma teología satánica de este hombre, pero maquillada con un poco de cristianismo, para que el ser humano haga lo que le daba su gana con su vida, porque como quiera, Dios lo va a salvar, en este caso en un rapto. Y así eso lo vamos a ver un poco más adelante. No se pierdan ese estudio que va a estar mejor que este. Si ustedes pensaron que este estudio tuvo bueno, este del futurismo va a estar 10 veces más bueno, mis queridos hermanos. Créanme que sí, con la ayuda del Señor. Así que espero que para la próxima se puedan conectar, puedan mandar el link para las demás personas también se puedan conectar y puedan aprender junto con nosotros de estas enseñanzas, mis queridos hermanos, para que no seamos engañados por Satanás. Así que vamos a orar así como estamos. Mi Amén. brother. Una cosa me gustaría decir. Adelante. Otra cosa de lo que estaba diciendo el hermano Anderson acerca de el fundador de la iglesia del satanismo y esas cosas, es que así como él estaba diciendo, no solamente en esos de la música, sino que ellos tomaron un con todo. Y yo estaba viendo un estudio de la música y en ese estudio te daba como unas cuantas pinceladas acerca de cómo ellos fueron introduciéndose, y el camino más seguro que encontraron, y fue el más seguro realmente, fue el camino de la música.
Incluso se dice que la música que se escucha hoy en día, todo lo que tiene que ver con el toque de los tambores, todo eso tiene un origen muy horrible, muy feo, que cuando uno se da cuenta y se pone a estudiar el origen de la música y todo eso, y que solamente tiene como 100 o 150 años, vamos a poner de fundación, que antes se escuchaba algo súper diferente, entonces uno se da cuenta y se aparta de eso, como por ejemplo yo, que era fiel oyente hace poco tiempo de todo tipo de música cristiana. Siempre que fueran cristianas yo no me importaba, yo escuchaba casi de todo, menos reggaetón, pero casi de todo yo escuchaba. Cumbia, rock, cristiano. O sea, no rock de ese escandaloso, pero sí escuchaba de todo, y al estudiar eso, realmente me di cuenta que estaba mal, porque eso es lo que hace la verdad, que va transformando y va cambiando en la mente de uno lo que está mal y poniéndole lo correcto. Pero realmente ellos se aprovecharon de lo que es la música para estar en el día de hoy para cambiar la sociedad, porque después del 1950 por ahí hasta el 2000 fueron cambios y más cambios, y el centro del cambio fue la música y el cambio fue negativo. Tremendo, tremendo. Gracias, Carla, por ese hermoso testimonio de cómo Dios ha estado trabajando contigo y ha hecho una reforma en tu vida en cuanto a la música. Espero que ese testimonio se tome en cuenta aquí y se pueda compartir con las demás personas. Y también, Carla, para que puedas compartir con nosotros ese estudio donde lo encontraste, para que las personas que están aquí puedan buscarlo también y puedan entender ese concepto de la música mejormente. Sí, también yo quería, yo quería eso mismo, por favor, que si ella podía compartir esta información, y también al hermano Anderson creo que también dijo unos nombres, si pudiera compartir en los comentarios para uno indagar más sobre esa información, por favor. Okay. El estudio que yo vi me lo recomendó Joel y se llama El dilema de la distracción, Sí. por Christian Berhat. Ese tiene 10 partes. A mí me encantó porque él profundizó, habló de todo eso que habló Anderson, dio un poco de historia, no tan profunda, pero sí dio un buen poco de historia, y realmente se entendió. Tomó 10 partes porque cogió un con todo de todo, y cada parte dura como 1 hora más o menos, pero el tiempo invertido vale la pena 200%. Ok, gracias. El dilema de la distracción de Christian Berhat se llama este seminario de 10 partes. Yo le voy a mandarle el link a cada persona que lo quiera. Yo se lo mando directamente. Solamente me dejan saber aquí. Yo se lo mando. Maciel, te lo voy a mandar ahora cuando terminemos de orar. Ahí habla un poco de lo que estamos hablando aquí. Y así, pero mis queridos hermanos, estudien siempre la historia. Váyanse a la historia, váyanse al origen de las cosas. Todo lo que vemos ahora no fue porque se creó de la nada. Todo tuvo un origen, y muchas veces el origen que tuvo no fue bueno, pero ha ido maquillándose hoy en día y se ha aceptado como algo bueno. No se dejen engañar por el diablo, que eso es lo que el diablo siempre ha hecho, maquillar lo malo con un poco de cristianismo, para corromper a la simiente del Señor y que más personas se pierdan en este mundo, mis queridos hermanos. Una última cosa acerca de eso. Hay personas que cuando uno le dice algo, por ejemplo, yo que profundizo mucho, siempre me dicen, no, porque tú profundizas demasiado, te gusta buscarle como la quinta pata al gato. Sí. Y ahí yo hago eso y me siento bien, porque hay una palabra en la Biblia que dice el Señor a su pueblo, cuando antes de él llevarlo a la tierra prometida, él les dijo, yo los voy a llevar a esa tierra, pero la gente que están ahí tienen costumbres, no vengan a tomar las costumbres de ellos y a venir y decir que la están haciendo para mí. Y hoy en día nosotros tomamos la música, tomamos el cine, tomamos todo, lo traemos para acá, para el cristianismo, vamos a poner, o lo traemos para la iglesia y lo estamos haciendo para el Señor, bien, lo estamos haciendo bien porque es para Dios, pero no, porque Dios no le gusta, para Dios es abominación, aunque el fin con el que uno lo haga sea bueno, el inicio y el principio no es bueno y Dios no lo quiere y no le agrada. Entonces por eso es bueno uno documentarse y no dejarse perder por falta de conocimiento. Tremendo, gracias, Carla. Tenemos eso en común, creo que por eso nos llevamos tan bien. ¿Alguien más antes de orar? Mi hermano Anderson iba a decir algo. No, que iba a decir que por ahí me pidían los nombres de las personas. Sí.
Entonces yo estaba decidido a mandarlo por el grupo, los nombres, para que la gente investigue quiénes son ellos y hagan la búsqueda por su propia cuenta. Sí, sí, mándalo todos y yo lo compartiré a diferentes personas que creo que no están en el grupo. Algunos yo lo voy a mandar directamente, así todos vamos a aprender de eso. Clarinete, bro. Entonces vamos a orar así como estamos, mis queridos hermanos. Gracias, de verdad, gracias mil por acompañarnos, por compartir este estudio conmigo, porque ustedes también dieron muchos puntos para que yo aprenda, así que todos salimos hinchidos de conocimiento esta noche. También agradecerle a las personas que nos están viendo y las que nos verán a través de Facebook Live, que este estudio sea para el beneficio de ustedes y que puedan compartirlo con los demás también. Así que vamos a orar así como estamos, para darle por concluido a este estudio, mis queridos hermanos. Oremos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por toda esta información valiosísima, Señor, que tú nos diste a través de este estudio. Señor, estamos viviendo en tiempos donde no podemos creer las cosas solamente por lo que otra persona lo haga, sino que tenemos que profundizar, tenemos que indagar en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a capacitarnos, a llenarnos de ti diariamente. Y si no entendemos algo, pedirte dirección, porque de ti es que viene la sabiduría, Padre. Tú nos dices en tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a ti, el temor a Jehová. Señor, ayúdanos a temerte a ti. Ayúdanos a pedir sabiduría para discernir cualquier tema y para poder presentarlo a los demás, y también para poder discernir, Señor, las artimañas de Satanás hoy en día en la cristiandad. Vimos cómo el diablo ha utilizado un término errado para interpretar las profecías y para que el ser humano no se prepare. Ayúdanos, Señor, a aprender de esto y a poder compartirlo con las demás personas que crean cosas semejantes, para que ellos también puedan hacer su decisión por ti, Señor, y puedan volver a las sendas antiguas. Quiero pedir, Señor, también por los estudios que vamos a tener en la próxima semana, que seas tú, Señor, el que lo dé y que todos podamos aprender de ti, Padre. Favor que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Gracias por todo. Que el Señor los bendiga. Y Maranata, Cristo viene pronto. Estamos activos. Amén. Amén. Amén.